Niño, entrega una carta a un CEO. Y él reconoce a su hija perdida. El sol caía a plomo sobre la avenida Reforma, pintando de un brillo casi insoportable los cristales de la Torre Montoya. En la acera, el calor ondulaba en el aire, y entre el ruido constante de claxon y pasos apresurados, un niño de 9 años se detuvo frente a la entrada principal. Era delgado, con los hombros un poco encorvados, como quien está acostumbrado a cargar más peso del que debería. Sus tenis, descoloridos y con la tela desgastada, contrastaban con el mármol pulido que se adivinaba detrás de las puertas automáticas. Llevaba en las manos un sobre amarillento, doblado en una esquina y protegido con ambas palmas, como si fuera un tesoro que no podía confiar a nadie más. A unos metros, un guardia de seguridad de complexión robusta lo observó y, frunciendo el ceño, dio un par de pasos para bloquearle el paso. «Oye, niño, ¿a dónde crees que vas?» Aquí no se entra así nada más. Su tono no era agresivo, pero sí tenía ese filo de autoridad que espera ser obedecido de inmediato. El niño levantó la vista y respondió sin vacilar. «Necesito entregar esta carta al señor Alejandro Montoya. Es muy importante». El guardia soltó una risa breve, incrédula. «¿Al licenciado Montoya? No, pues, casi nada. ¿Y tú quién eres para venir así? No importa quién soy yo», replicó, apretando el sobre. «Solo dígale que es de parte de mi mamá. Él va a entender». El hombre lo miró un segundo más, sin saber si reír o molestarse. «Pues no es así como funciona esto. Dame la carta y yo se la paso». El niño negó con la cabeza y dio un paso atrás, protegiendo el sobre contra su pecho como si lo resguardara de un ladrón. «No, solo en sus manos. Mi mamá dijo que no lo soltara hasta verlo». Un par de personas que esperaban taxi voltearon a mirar, y otra guardia, más joven, se acercó con gesto de curiosidad. La diferencia de mundos era evidente. Los trajes caros y los zapatos lustrados de quienes entraban y salían de la torre contra la ropa sencilla del niño, con hilos sueltos en la manga y un ligero par de manchas en la tela. La guardia joven le susurró algo al compañero, y él se encogió de hombros. «Pues ya ves, dice que no lo suelta». Mientras discutían, la recepcionista del vestíbulo, una mujer de cabello recogido con precisión milimétrica, observaba la escena desde dentro. Tomó el teléfono y marcó un número interno. Al cabo de un minuto, un hombre alto y delgado, impecablemente vestido, apareció en la entrada. Era Mauricio, el asistente personal de Alejandro Montoya, y caminaba con esa calma ensayada que no necesita apresurarse para imponer presencia. «¿Qué pasa aquí?», preguntó con voz baja pero firme. «Este niño quiere ver al licenciado Montoya», explicó el guardia. «Dice que es por una carta de su mamá». Mauricio bajó la mirada y estudió al chico, de pies a cabeza. El niño lo sostuvo con la misma determinación con la que se aferra un náufrago a una tabla. «¿Cómo te llamas?», preguntó el asistente, inclinándose un poco para ponerse a su altura. «Mateo», respondió él sin pestañear. «¿Y tu mamá?». «Mariana», dijo, y en ese momento, la guardia joven notó que Mauricio se quedó un segundo inmóvil, como si el nombre le hubiera removido algo. El asistente desvió la vista hacia la recepcionista, luego al guardia y finalmente al niño. Sacó el teléfono y marcó de nuevo, esta vez con tono serio. «Dígale al licenciado que tengo aquí a un niño, y que el nombre de la madre es Mariana». «Sí. Espero». Colgó y sin más, indicó: «Déjenlo pasar». El guardia frunció el ceño, pero se apartó. El niño cruzó las puertas y de inmediato lo envolvió una ráfaga de aire fresco. El vestíbulo era amplio, con pisos de mármol blanco y lámparas colgantes que parecían flotar en el aire. En las paredes, obras de arte moderno proyectaban una sensación de elegancia fría. Mateo avanzaba con pasos pequeños, consciente de que cada par de ojos lo seguía.
Mauricio lo guió hasta un ascensor cuyas paredes reflejaban su imagen. El niño bajó la vista, incómodo al verse tan fuera de lugar entre tanto brillo. El ascensor subió en silencio, y con cada piso, el murmullo de la ciudad quedaba más distante. Cuando llegaron al último nivel, un pasillo silencioso los recibió. A través de ventanales inmensos, la ciudad se desplegaba bajo un cielo despejado, y las nubes blancas parecían moverse más lentas allí arriba. Mauricio abrió una puerta doble y lo invitó a pasar. El despacho era amplio, con muebles de madera oscura y un aroma leve a cuero y café recién molido. Detrás de un escritorio impecable, Alejandro Montoya levantó la vista. Llevaba un traje azul marino perfectamente planchado y una corbata gris que reflejaba la luz. Su mirada era aguda, de esas que parecen medir cada palabra antes de pronunciarla. ¿Tú eres Mateo?, preguntó sin dejar de observarlo. El niño asintió y avanzó un par de pasos. Estiró el brazo y le ofreció el sobre sin decir nada más. Alejandro lo tomó con cuidado, como si temiera dañarlo. Lo abrió, y sus ojos comenzaron a recorrer las líneas escritas a mano. Al principio, su expresión se mantuvo firme, pero poco a poco, un cambio sutil cruzó su rostro. Sus cejas se juntaron, la respiración se hizo más profunda. Volvió a leer una frase como si necesitara confirmarla. Sus manos, firmes hasta ese momento, mostraron un leve temblor. Guardó silencio unos segundos más, mientras el niño esperaba de pie, sin entender del todo lo que estaba ocurriendo, pero sintiendo que en ese momento se decidía algo importante. Finalmente, Alejandro levantó la mirada. ¿Dónde está tu mamá? En casa. Me dijo que si usted leía esto, vendría por nosotras, contestó Mateo, con voz tranquila pero cargada de una confianza que parecía demasiado grande para su edad. Mauricio, que se había mantenido a un lado, intercambió una mirada breve con su jefe, tratando de interpretar el peso de ese intercambio. Alejandro dejó la carta sobre el escritorio, se levantó y caminó hacia el ventanal. Desde ahí, la ciudad se extendía como un tablero infinito. Inspiró hondo, se pasó una mano por el cabello y habló sin volverse. Mauricio, prepara el coche. El asistente asintió sin hacer preguntas. Mateo lo siguió con la mirada, todavía sosteniendo la misma postura, con los brazos a los lados y una mezcla de nervios y alivio. Afuera, el cielo empezaba a cambiar. Algunas nubes grises se acercaban desde el poniente, cubriendo poco a poco el brillo del mediodía. En la calle, el flujo de autos y peatones continuaba como si nada, pero para el niño y para el hombre que lo observaba, el día ya había tomado un rumbo distinto. Cuando salieron de la oficina, Mauricio caminaba adelante, hablando por teléfono para dar instrucciones. Alejandro se mantuvo en silencio, con las manos en los bolsillos y la vista fija en algún punto lejano. Mateo caminaba a su lado, sin saber que cada paso lo acercaba no solo a un lugar, sino a una verdad que había permanecido oculta durante años, aguardando el momento exacto para salir a la luz. Mientras el ascensor descendía, el reflejo de ambos, el hombre de traje impecable y el niño de ropa gastada, quedaba lado a lado en el espejo. Dos mundos que, hasta esa mañana, no tenían por qué cruzarse, y que ahora estaban unidos por un sobre amarillento y un nombre que todavía flotaba en el aire: Mariana. El motor del coche se encendió con un ronroneo grave, y las puertas traseras se cerraron suavemente. Alejandro Montoya se acomodó en el asiento, pero no dijo una palabra. Miraba por la ventanilla, como si la ciudad que se extendía ante él fuera un paisaje ajeno. Mateo, sentado a su lado, se mantenía erguido, con las manos en las rodillas, intentando no mover las piernas aunque la curiosidad y los nervios le quemaban por dentro. El tráfico de la tarde avanzaba lento sobre Reforma. Los claxons se mezclaban con el murmullo constante de motores
y el eco distante de vendedores ambulantes ofreciendo botellas de agua y bolsas de cacahuates a los conductores atrapados en el embotellamiento. Dentro del vehículo, el silencio se estiraba, denso, hasta que Alejandro, sin apartar la vista del cristal, habló con un tono más bajo de lo que Mateo esperaba. ¿Tu mamá? ¿Te dijo algo más? El niño lo miró, inseguro. Solo que si usted leía la carta, iba a entender. Alejandro asintió lentamente, sin dar más indicios de lo que pasaba por su mente. Cerró los ojos por un momento y apoyó la cabeza en el respaldo. Pero la imagen de una mujer joven, con el cabello suelto y una sonrisa tímida, atravesó su memoria con tal nitidez que sintió un nudo en la garganta. Era Mariana, tal como la había visto por última vez hacía más de una década. El coche giró hacia calles más estrechas, dejando atrás los edificios de cristal y entrando en una zona donde los muros eran de colores apagados, algunos con pintura descascarada y carteles viejos pegados sobre otros más antiguos. Las banquetas estaban ocupadas por puestos improvisados de frutas, ropa de segunda mano y aparatos electrónicos reparados. Mateo observaba por la ventanilla con naturalidad, reconociendo cada esquina. Alejandro, en cambio, absorbía los detalles con una mezcla de incomodidad y nostalgia que no esperaba sentir. ¿Viven aquí?, preguntó, aunque ya intuía la respuesta. Sí, respondió el niño. Allá en la tercera calle, junto a la tiendita de don Rogelio. Mauricio estacionó frente a una casa de fachada simple, con una reja baja pintada de verde y macetas en la entrada. El aroma a guisado salía por una ventana entreabierta. El sonido de una radio vieja llegaba desde algún punto del interior, con una canción romántica de antaño. Alejandro bajó primero, y Mateo lo siguió, cruzando el pequeño patio hasta la puerta. Tocó suavemente, y a los pocos segundos, la hoja de madera se abrió. Mariana estaba allí. No vestía como la recordaba él. Ahora llevaba una blusa de algodón, el cabello recogido en una trenza y las manos húmedas, como si hubiera interrumpido alguna tarea doméstica. Sus ojos, sin embargo, eran los mismos, oscuros, profundos, y con ese brillo contenido que parecía esconder más de lo que mostraba. «Alejandro», dijo ella sin sorpresa, como si hubiera sabido que vendría. Él no respondió de inmediato. La observó, intentando encontrar en sus gestos alguna señal que le explicara esos años de ausencia. Finalmente, apenas inclinó la cabeza en un saludo breve. «Podemos hablar», dijo él. Mariana se hizo a un lado para que entrara. El interior era sencillo pero ordenado. Muebles de madera gastada, una mesa con un mantel de flores, una repisa con fotografías enmarcadas. En una esquina, un ventilador giraba lentamente, empujando el aire tibio de la tarde. Mateo corrió hacia una habitación, dejando a los adultos frente a frente. Alejandro se quedó de pie, con las manos en los bolsillos, mientras Mariana regresaba de la cocina con 2 vasos de agua. Se los ofreció sin decir nada, y él aceptó, aunque no bebió. «Recibí tu carta», dijo finalmente, con una voz que buscaba mantenerse firme. «Por eso está aquí», replicó ella, con un dejo de ironía apenas perceptible. Él apretó la mandíbula. «Han pasado muchos años, Mariana. No esperaba que apareciera tu hijo en tu oficina». Lo interrumpió ella, arqueando una ceja. Alejandro la miró fijo. «¿Es mi hijo?». Mariana sostuvo su mirada durante un segundo eterno antes de responder. «No vine a darte explicaciones en esta mesa, Alejandro. Te escribí porque hay cosas que, tarde o temprano, se cobran. Y no hablo de dinero». El tono de su voz tenía filo, pero no era un ataque impulsivo. Había en sus palabras un control calculado, como si cada sílaba estuviera colocada en su lugar para dejarlo sin espacio de maniobra. «Yo no sabía dónde estabas», dijo él, con un suspiro que sonó más a excusa que a confesión. «No quisiste saber», corrigió ella, sin elevar la voz.
El silencio volvió a llenar la habitación. Desde la calle se escuchaban las voces de unos niños jugando, y el golpeteo rítmico de una pelota contra el pavimento marcaba un compás extraño en la conversación. Alejandro se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Necesito entender qué pasó. Mariana lo observó como evaluando si valía la pena darle una respuesta. Finalmente, dijo: No es aquí ni ahora cuando lo entenderás, pero lo harás. Él frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Que hay cosas que prefiero mostrarte y no contarte, respondió, y se levantó para ir a la cocina. En ese instante, Mateo regresó con un cuaderno en las manos. Lo dejó sobre la mesa y se sentó junto a su madre. Alejandro reconoció la caligrafía infantil en las primeras páginas, dibujos torpes de casas, árboles y personas, pero también anotaciones con frases cortas, como pequeños recordatorios de momentos vividos. No eran solo dibujos de un niño, eran piezas de un rompecabezas que él aún no podía armar. Mariana pasó una mano por el cabello del niño, y luego volvió a mirar a Alejandro. Te pedí que vinieras porque hay algo que vas a ver con tus propios ojos. No para que me creas a mí, sino para que veas a la gente con la que haces negocios. Él la observó, intentando descifrar esa advertencia. Su instinto empresarial, curtido por años de negociaciones y traiciones, le decía que Mariana no hablaba por impulso. Había un plan detrás de sus palabras. «Mañana», continuó ella, «hay un evento de tu empresa, ¿cierto? Un aniversario o algo así». Alejandro asintió. «Quiero que Mateo y yo vayamos contigo». Él arqueó las cejas. «No creo que sea...». «No es una invitación», lo interrumpió ella con voz firme. «Es parte de lo que necesito mostrarte». El hombre permaneció en silencio unos segundos más, evaluando el riesgo y la incomodidad de esa idea. Finalmente, aceptó con un breve movimiento de cabeza. «Bien, pasaré por ustedes», dijo, poniéndose de pie. Mariana lo acompañó hasta la puerta. Antes de que saliera, él se detuvo un instante y volvió a mirarla. Hubo un intercambio silencioso, una mezcla de desafío y nostalgia en sus miradas, antes de que cruzara el umbral y se perdiera en la calle. Mateo se asomó por la ventana para verlo subir al coche. No entendía todo lo que pasaba, pero sentía que algo importante se movía en el aire, como esas nubes oscuras que se acumulan antes de una lluvia fuerte. Su madre, detrás de él, cerró la ventana con calma. En el coche, Alejandro se recargó en el asiento y cerró los ojos, pero las imágenes no lo dejaban en paz. El rostro de Mariana, el cuaderno de Mateo, y sobre todo, esa frase que ella había soltado con tanta seguridad. «Hay cosas que prefiero mostrarte». La mañana siguiente amaneció con un cielo ligeramente nublado, de esos que anuncian calor húmedo más que lluvia. En el departamento de Mariana, el sonido del hervidor de agua en la estufa se mezclaba con el del tráfico que ya comenzaba a llenar la calle. Mateo estaba sentado en la mesa, comiendo pan dulce con leche, mientras su madre repasaba en silencio una lista mental. No había dicho mucho desde la noche anterior, y el niño notaba que sus gestos eran más medidos que de costumbre, como si cada movimiento estuviera cargado de intención. A las 9 en punto, un auto negro se estacionó frente a la casa. Mauricio, vestido con un traje gris claro, bajó para abrir la puerta trasera. Alejandro Montoya estaba dentro, mirando su reloj de pulsera con impaciencia. Mariana salió llevando un bolso sencillo, y Mateo, con una camisa limpia y un pantalón que le quedaba apenas un poco grande, la siguió. «Buenos días», saludó Alejandro desde el asiento. «¿Listos?» «Ah, siempre», respondió Mariana sin sonreír, mientras ayudaba a Mateo a subir. El auto se puso en marcha. Durante el trayecto, Alejandro intentó romper el silencio. El evento de hoy es más bien protocolario. Habrá prensa, clientes y... bueno, algunas personas que tal vez no veas con buenos ojos. Por eso mismo quiero estar allí, contestó Mariana, mirando por la ventana.
Mateo, sentado entre ellos, alternaba la vista entre las calles y los dos adultos. Percibía que sus palabras se lanzaban como piezas de ajedrez, con movimientos pensados más para el futuro que para ese momento. El coche dejó atrás el bullicio del centro y se adentró en zonas más exclusivas. Edificios altos con fachadas impecables, cafeterías con terrazas elegantes y escaparates llenos de marcas internacionales iban apareciendo a medida que avanzaban. Finalmente, llegaron a un hotel de lujo, donde un salón enorme había sido preparado para la celebración del aniversario de la empresa Montoya. En la entrada, una alfombra roja guiaba a los invitados. Fotógrafos y camarógrafos esperaban a captar cada llegada. Alejandro bajó primero, saludando a un par de conocidos con un gesto breve. Luego ofreció su mano a Mariana para ayudarla a salir, pero ella descendió sola, manteniendo la cabeza erguida y el paso seguro. Un par de miradas curiosas se posaron sobre ellos. No era común ver al CEO acompañado de una mujer que nadie en el círculo empresarial parecía reconocer, y menos aún de un niño. Mariana no parecía incómoda, al contrario, su expresión transmitía calma y una observación atenta de todo lo que la rodeaba. Ya dentro, el salón estaba iluminado con lámparas de cristal que reflejaban destellos dorados. Mesas redondas cubiertas con manteles blancos y centros de mesa de orquídeas adornaban el espacio. Un escenario al fondo mostraba el logo de la empresa, y en las paredes laterales, pantallas transmitían imágenes promocionales. Alejandro se movía con naturalidad entre los asistentes, saludando y estrechando manos. Mariana, en cambio, se mantenía un paso detrás, observando cada interacción, como si estuviera tomando nota silenciosa. Mateo, fascinado por el ambiente, miraba los detalles, el brillo de los cubiertos, la música suave que llenaba el aire, el aroma de café y repostería fina que llegaba desde un rincón. En un momento, Alejandro se giró hacia Mariana. «Quiero presentarte a alguien», dijo, y la condujo hacia un grupo que conversaba cerca del escenario. Entre ellos, una mujer alta, de cabello rubio cuidadosamente peinado y vestido color marfil, sonrió al verlos acercarse. Su mirada, sin embargo, cambió, apenas reconoció a Mariana. «Isabela de Haro», anunció Alejandro. «Mariana». «Mucho gusto», dijo Mariana extendiendo la mano. Isabela la tomó con suavidad, pero su sonrisa era más cortés que sincera. «El gusto es mío, aunque no recuerdo haberte visto antes». «No creo», respondió Mariana con una serenidad que contrastaba con la tensión que se formó en el aire. «Pero yo sí te recuerdo». La frase quedó flotando, y Alejandro notó el sutil endurecimiento en el gesto de Isabela. Ella, sin perder la compostura, desvió la conversación hacia comentarios triviales sobre el evento, pero su mirada iba y venía hacia Mariana, como intentando medir qué tan peligrosa podía ser su presencia. Alejandro, incómodo, hizo un gesto a Mauricio para que llevara a Mateo a recorrer el salón y distraerlo. Mientras tanto, Mariana permaneció firme, sin bajar la vista ni suavizar el peso de su presencia. «Alejandro», dijo Isabela en un tono más bajo, cuando él se acercó. «¿No me dijiste que traerías compañía?» «No creí que fuera relevante», respondió él sin intención de dar explicaciones. Isabela sonrió apenas, pero sus ojos transmitían otra cosa. «Ya veo. Bueno, espero que disfruten la velada. Siempre es interesante ver caras nuevas». Se alejó, saludando a otros invitados con su sonrisa de sociedad perfectamente practicada. Mariana observó cómo desaparecía entre la multitud y luego miró a Alejandro. «Esa mujer», comenzó, pero se detuvo. «No importa, lo verás tú mismo». Él frunció el ceño, pero no insistió. Prefirió invitarla a sentarse en una de las mesas cercanas, mientras los discursos iniciales comenzaban. Desde allí, Mariana podía ver todo el salón y a cada uno de los asistentes, como si estuviera en una posición estratégica. A medida que pasaban los minutos, Alejandro notó que no solo observaba,
sino que parecía reconocer rostros específicos. En más de una ocasión, inclinó la cabeza hacia un lado, como si confirmara una sospecha interna. Cuando llegó el momento del brindis, Alejandro subió al escenario para dar un breve discurso. Habló del crecimiento de la empresa, de los proyectos futuros y de la importancia de las alianzas estratégicas. Mientras lo escuchaba, Mariana mantenía su mirada fija en Isabela, que estaba sentada al frente, cerca de otros directivos. No era una mirada de desafío abierto, pero sí de alguien que conoce una historia que todavía no ha sido contada. Mateo regresó a su lado llevando una copa de jugo. «¿Mamá? ¿Esa señora de allá es amiga del señor Alejandro?», preguntó en voz baja, señalando a Isabela. «No exactamente», respondió ella, acariciándole el cabello. «Pero pronto lo entenderás». El discurso terminó entre aplausos, y los invitados comenzaron a levantarse para acercarse a las mesas de comida. El murmullo de conversaciones llenó el ambiente, pero para Mariana, la velada no era un simple evento social. Era un escenario cuidadosamente elegido para mostrar algo que aún no revelaba. Alejandro, desde su posición, la miraba de vez en cuando, intrigado por la calma con la que manejaba un entorno que no le era familiar. Se dio cuenta de que no se comportaba como una invitada tímida, ni como alguien impresionado por el lujo. Su postura era la de alguien que sabe que pertenece allí, aunque nadie más lo reconozca todavía. El resto de la tarde se desenvolvió con una cortesía tensa. Isabela evitó acercarse demasiado, pero en más de una ocasión cruzó miradas con Mariana, y en cada una de ellas parecía haber un intercambio silencioso que Alejandro no lograba descifrar. Lo único que sabía con certeza era que, desde la llegada de Mariana y Mateo, algo se había movido bajo la superficie de su mundo ordenado, y que ese movimiento no iba a detenerse. La conversación había empezado con formalidad tensa, pero pronto se volvió un duelo silencioso. Alejandro, acostumbrado a negociar contratos millonarios y a leer en los ojos de sus rivales la rendición, se encontró con algo distinto en aquella mujer. Valeria no era una simple desconocida. Su mirada fija, oscura, tenía la calma de quien no teme perder. Estaban sentados en una pequeña mesa del café frente al corporativo, un lugar que Alejandro nunca habría elegido para un encuentro importante, pero era ahí donde el niño le había entregado aquella carta que aún llevaba doblada en el bolsillo. «Supongo que sabes quién soy», dijo él, con esa voz grave que solía imponer respeto. «Lo sé», respondió Valeria llevando la taza a los labios sin apartar la vista. «Y no me impresiona». La frase cayó como una piedra en el agua. Alejandro frunció el ceño, un gesto casi imperceptible, pero suficiente para que cualquiera que lo conociera entendiera que no estaba acostumbrado a esa clase de respuestas. «No se trata de impresionar a nadie», replicó. «Se trata de entender por qué un niño aparece en la puerta de mi edificio con algo que solo yo podía reconocer». Valeria sonrió, no de alegría, sino como quien guarda un secreto y decide soltar apenas una hebra. «Tal vez porque alguien quería que te sacudieras de tu torre de cristal y miraras hacia abajo, donde pisas». Alejandro dejó la taza sobre el plato con un golpe leve. No era enojo todavía, pero estaba cerca. «No vine a que me den lecciones de moral. No vine a dártelas», contestó ella, arqueando una ceja. «Pero ya que lo mencionas, hay cosas que no se pueden entender desde un penthouse». Él respiró hondo. Sabía manejar el sarcasmo en juntas corporativas, pero el de ella era diferente. No buscaba ganar puntos, sino incomodarlo. Y lo estaba logrando. «Entonces, ¿qué buscas?», preguntó finalmente, midiendo cada palabra. «Que escuches», dijo Valeria. «Y no solo con la cabeza, sino con algo que parece que dejaste de usar hace tiempo». Alejandro no respondió de inmediato. Había un peso extraño en sus palabras, como si le hablara a alguien que había conocido en otro tiempo. Y eso lo desconcertaba. El silencio se llenó del sonido de las tazas y las conversaciones ajenas,
Pero en esa mesa el aire se sentía más denso. Alejandro se recargó en el respaldo, estudiándola. Vestía de forma sencilla, pero con una elegancia involuntaria. No era la ropa, era la forma en que la llevaba. Cada gesto suyo estaba calculado para no mostrar ni sumisión ni agresividad. Lo que venía en esa carta, dijo él al fin. Solo podía saberlo alguien que conoce tu pasado mejor que tú mismo. Lo interrumpió ella. Sí. La interrupción lo irritó, pero también le encendió una chispa de curiosidad que no podía apagar. ¿Quién eres, Valeria?, preguntó, y esta vez su voz no sonó como la de un empresario, sino como la de un hombre que necesitaba una respuesta. Ella no contestó enseguida. Dio un sorbo lento al café, lo dejó sobre la mesa y, con un leve suspiro, dijo: Digamos que soy alguien que sabe lo que perdiste, y lo que dejaste que otros te arrebataran. Alejandro sintió un eco incómodo en el pecho. No recordaba haberle contado a nadie ciertos episodios de su vida, y sin embargo, aquella mujer hablaba como si hubiera estado ahí. No sé de qué hablas. Claro que lo sabes, sonrió con suavidad pero sin ternura. Solo que prefieres creer que fue un accidente. Él la miró con intensidad, intentando encontrar una grieta en esa seguridad. No la había. Era como si cada palabra suya estuviera respaldada por una verdad que él había enterrado. En ese instante, la puerta del café se abrió y un viento frío entró, moviendo levemente el cabello de Valeria. El gesto fugaz de cerrar los ojos y aspirar el aire le dio a Alejandro la sensación de que ella estaba recordando algo, como si aquel viento trajera un olor conocido. «Tienes algo mío, ¿no es así?», dijo él, más como afirmación que como pregunta. «Tengo algo que te pertenece, sí», respondió ella. «Pero no es lo que crees». Él se inclinó hacia adelante, bajando la voz. «¿Y qué es lo que creo?». «Que puedes recuperarlo con dinero», contestó ella. La frase lo atravesó como un golpe. Alejandro estaba acostumbrado a que todo en su vida se resolviera con cifras, con transferencias, con acuerdos. Que ella lo dijera así, sin levantar la voz, lo dejó desarmado por un segundo. «Si no es dinero, ¿qué es lo que quieres?». «Quiero que recuerdes», dijo Valeria, y sus ojos se endurecieron. «Que recuerdes quién eras antes de volverte esto». Alejandro apretó la mandíbula. No estaba seguro si sentía rabia o miedo, pero lo que sí sabía era que no soportaba no tener el control de esa conversación. «No voy a seguir este juego», dijo levantándose. Ella también se levantó, pero sin apuro. «No es un juego, Alejandro. Y si no quieres escucharme, otros lo harán, incluyendo a quien menos esperas». Él la miró fijo, intentando descifrar hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Ella sostuvo su mirada sin parpadear. Había en ese cruce algo más que desafío. Era una promesa velada. Cuando salió del café, Alejandro sintió que el ruido de la ciudad lo golpeaba de lleno. Caminó hacia su auto, pero cada paso estaba acompañado por el eco de las palabras de Valeria. No era solo lo que había dicho, sino cómo lo había dicho. Como si lo conociera desde antes de que él mismo supiera quién era. En el retrovisor, antes de arrancar, la vio salir. No lo buscó con la mirada, no intentó detenerlo. Simplemente se alejó caminando, con la misma calma con la que había llegado, como si supiera que el siguiente movimiento no dependía de ella, sino de él. Alejandro encendió el motor, pero no condujo. Permaneció ahí, con la carta en la mano, sintiendo que algo estaba a punto de romperse. Algo que llevaba años intacto, protegido por el concreto de su vida de lujo. Y aunque no quería admitirlo, esa grieta le provocaba una mezcla peligrosa de temor y curiosidad. Marco no pudo dormir esa noche. Aunque había intentado convencer a su mente de que todo lo ocurrido con Valeria era una coincidencia más en su ajetreada vida, su corazón no dejaba de repetirle que algo estaba cambiando. Miraba el techo oscuro de su habitación, sintiendo que,
por primera vez en años, la soledad pesaba más de lo normal. Recordó el momento exacto en que ella, con ese tono firme pero cargado de dolor, le dijo que había cosas que el dinero no podía comprar. Aquella frase se le había clavado como una astilla invisible, imposible de ignorar. En la mañana, su asistente personal llegó temprano con la agenda repleta de reuniones y compromisos. Marco, sin embargo, canceló la mayoría. No estaba de humor para escuchar a inversionistas, ni para discutir cifras millonarias. Decidió pasar por el centro histórico, un lugar que no visitaba desde que era joven. Caminó entre calles empedradas, rodeado de vendedores ambulantes que ofrecían desde elotes con chile hasta artesanías de colores vibrantes. No sabía si buscaba distraerse o encontrar alguna respuesta. Lo único claro era que su mente lo empujaba, una y otra vez, a pensar en Valeria. Mientras observaba a un anciano tallando madera frente a su pequeño puesto, un recuerdo lejano le golpeó. Su madre sonriendo mientras él, de niño, jugaba con figuras hechas a mano. Aquella humildad, aquella calidez. Hacía mucho que no la sentía cerca. Un suspiro profundo escapó de sus labios. De pronto, escuchó un murmullo a su derecha. Una mujer discutía con el dueño de una cafetería porque no le aceptaban una moneda dañada. Era Valeria. La escena era incómoda, pero ella mantenía la dignidad intacta. No pedía compasión, solo justicia por algo que consideraba correcto. Marco se acercó lentamente, sin que ella lo notara. Cuando intervino para pagarle el café, ella lo miró con una mezcla de sorpresa y recelo. No era necesario, dijo cortante, aunque su voz tembló apenas un instante. No necesito que me rescates. Él, en lugar de sentirse rechazado, percibió en esa respuesta un eco de independencia que lo intrigaba aún más. Se sentaron en una mesa pequeña, y aunque la conversación empezó con silencios largos y miradas esquivas, poco a poco se fue llenando de detalles cotidianos. Marco notó que Valeria hablaba de su trabajo en una librería de barrio con una pasión sincera. No ganaba mucho, pero estaba rodeada de historias y personajes que le daban sentido a su día a día. Él, acostumbrado a medir todo en números y ganancias, se sintió desarmado. Hubo un momento en el que ella le preguntó directamente: ¿alguna vez has hecho algo que no te diera beneficios, solo porque te hacía feliz? Marco no supo qué responder. Pensó en sus negocios, en sus lujos, en los viajes que había hecho más por imagen que por gusto. Al final, bajó la mirada y admitió: no lo recuerdo. La sinceridad en su voz hizo que Valeria lo observara de una forma distinta, como si por un instante viera en él a un hombre más humano y menos a un magnate intocable. Después de un rato, ella se despidió. No hubo promesas de volver a verse, pero Marco sintió que no podía dejar que se alejara del todo. Caminó un par de pasos detrás de ella, observando cómo saludaba a un niño que vendía dulces en la esquina. Sin ostentación, sin dramatismos, le compró un paquete y se lo agradeció como si hubiera recibido un regalo invaluable. Esa imagen se le quedó grabada. En los días siguientes, Marco comenzó a buscar excusas para pasar por la librería donde trabajaba Valeria. A veces compraba un libro sin siquiera abrirlo. Otras, se quedaba charlando con el dueño, fingiendo interés en ediciones antiguas que en realidad no comprendía. Valeria lo notaba, y aunque al principio mantenía cierta distancia, empezó a permitirle pequeños gestos, como compartirle una recomendación de lectura o preguntarle qué opinaba sobre algún tema que no tenía nada que ver con negocios. El vínculo fue creciendo sin que ninguno lo planeara. Ella, con su manera directa, le hacía preguntas que lo obligaban a cuestionar su forma de vivir. Él, con su experiencia en un mundo completamente distinto, le mostraba cosas que ella jamás había visto, pero sin imponerlas. Marco, sin darse cuenta, comenzó a cambiar pequeñas rutinas.
Se despertaba más temprano para caminar por el parque, comía en lugares sencillos y evitaba las fiestas superficiales que antes consideraba imprescindibles. Una tarde, mientras hojeaban juntos un libro de fotografías antiguas de la Ciudad de México, Valeria se detuvo en una imagen de un barrio humilde. «Ahí crecí», dijo con una nostalgia tranquila. «No es un lugar bonito para muchos, pero para mí está lleno de recuerdos». Marco quiso preguntarle más, pero algo en su mirada le dijo que no era el momento. Sin embargo, esa confesión fue suficiente para que él entendiera que su historia era más profunda de lo que imaginaba. Poco a poco, comenzó a sentir la necesidad de conocer ese pasado, no por curiosidad vacía, sino porque intuía que ahí estaba la clave de algo que ella guardaba con cuidado. Valeria, por su parte, parecía debatirse entre abrirle la puerta a su mundo o mantenerlo a distancia. Lo que ninguno de los dos sabía era que el destino, de manera silenciosa, ya había decidido entrelazar sus caminos mucho más de lo que creían. Marco, que siempre había controlado cada aspecto de su vida, empezó a aceptar que con Valeria no podía aplicar las mismas reglas. No podía comprar su confianza ni su afecto. Tenía que ganárselos con paciencia y sinceridad. Y aunque no lo admitiera en voz alta, aquella era una batalla que lo emocionaba como ninguna otra. Esa sensación, desconocida y un poco peligrosa para alguien como él, lo mantenía despierto por las noches, recordando cada palabra, cada gesto y cada silencio compartido. Lo que Marco no sospechaba era que la caja que Valeria guardaba en lo más profundo de su armario, esa que él aún no conocía, contenía mucho más que objetos del pasado. Dentro había un pedazo de la historia de ambos, algo que, cuando saliera a la luz, no solo pondría a prueba la confianza que estaban construyendo, sino que también revelaría una verdad capaz de cambiar la vida de los dos para siempre. Pero por ahora, ninguno estaba listo para enfrentarla. Y el juego sutil de acercamientos y distancias seguía escribiendo, día tras día, un capítulo nuevo en esa relación que apenas comenzaba a nacer. Marco despertó con la sensación de que algo se le escapaba de las manos. La noche anterior había sido una mezcla de emociones, conversaciones a medias y miradas que parecían contener más de lo que se decía. El amanecer en la Ciudad de México filtraba una luz dorada por las cortinas de su departamento, pero él no encontraba paz. Se quedó un momento recostado, observando el techo, repasando mentalmente cada palabra que Valeria le había dicho. No era un hombre que se dejara llevar fácilmente por la intuición, pero había algo en ella que lo empujaba a cuestionar todo lo que creía saber de su propia historia. Se levantó despacio, fue a la cocina y preparó café, como si ese ritual pudiera ordenar sus ideas. Afuera, el bullicio de la ciudad empezaba a crecer. Cláxones, voces apresuradas, vendedores ambulantes con su pregón habitual. Mientras tomaba el primer sorbo, miró su celular. Tenía un mensaje de un número desconocido. Si quieres respuestas, ven solo. Hoy, a las 5. No faltes. El texto era breve, sin firma, pero él sabía, sin dudarlo, que era de Valeria. No respondió. Guardó el teléfono en el bolsillo y se quedó un rato mirando por la ventana, como si el tráfico pudiera darle una pista sobre lo que estaba a punto de descubrir. Sabía que cada paso que daba hacia ella lo alejaba de la seguridad de su vida anterior, pero había algo magnético en ese misterio. Y si la cita estaba fijada para esa tarde, él pasaría el resto del día anticipando cada posible escenario. Decidió ir a la oficina para distraerse, pero apenas puso un pie ahí, notó que era imposible concentrarse. Su equipo lo saludaba con la cortesía de siempre, pero percibía miradas curiosas, como si alguien más estuviera notando su inquietud. Intentó revisar informes, firmar documentos, dar indicaciones, pero todo le parecía mecánico. A las 11, pidió que cancelaran sus reuniones y salió sin dar explicaciones. Necesitaba tiempo y silencio para pensar. Condujo sin un rumbo fijo.
Pasó por calles donde había crecido, esquinas que no pisaba desde hacía años. Recordó a su madre llevándolo de la mano al mercado, las voces, los olores, la gente regateando. No sabía por qué, pero esa memoria le trajo un peso en el pecho, como si hubiera algo inconcluso que lo perseguía desde entonces. A las 4 ya no pudo esperar más. Se dirigió al lugar indicado en el mensaje. Una vieja cafetería en la colonia Guerrero, de esas que parecían detenidas en el tiempo. El letrero estaba gastado, la pintura descascarada, pero el aroma a café recién molido se escapaba por la puerta abierta. Entró y la vio en el fondo, sentada en una mesa contra la pared, con una carpeta de cuero frente a ella. Vestía de manera sencilla, pero había algo en su postura que transmitía firmeza, como si estuviera completamente segura de lo que iba a decir. «Llegaste temprano», comentó ella sin sonreír, señalándole la silla frente a sí. «No quería arriesgarme a que cambiaras de opinión». Ella abrió la carpeta y comenzó a sacar documentos, fotografías y recortes de periódico. Marco los miró con creciente inquietud. Reconoció su propio rostro en una de las fotos, pero era una imagen de hacía muchos años, tomada en un lugar que él no recordaba. «¿Esto?», dijo Valeria deslizando las fotos hacia él. «No es algo que puedas ignorar. Hay piezas de tu vida que te han ocultado, y alguien se aseguró de que nunca las encontraras». «¿Quién?», preguntó él, con un tono que mezclaba impaciencia y miedo. «Alguien muy cerca de ti. Alguien que no quiere que sepas quién eres realmente». Marco se quedó mirando las fotos. Había imágenes de una mujer que no conocía, sosteniéndolo de niño, y otras donde aparecía un hombre con un reloj idéntico al que él heredó, según le habían dicho, de su padre. Cada fotografía parecía abrir una grieta en la versión oficial de su historia. Valeria tomó un recorte de periódico y lo puso encima de todo. Era una nota vieja, amarillenta, sobre un accidente ocurrido décadas atrás, donde una familia había perdido a su hijo pequeño. El nombre del niño coincidía con el que él había llevado antes de que legalmente fuera adoptado. «No entiendo», murmuró Marco, aunque una parte de él sí empezaba a unir los puntos. «Lo entenderás», dijo ella, «pero no aquí. Si quieres la verdad completa, tendrás que ver a alguien más». Hubo un silencio denso. Afuera, el ruido de la calle parecía muy lejano. Marco sintió que todo lo que lo sostenía empezaba a tambalearse. Su instinto le decía que debía levantarse y salir, pero algo más fuerte lo mantenía sentado. «¿Por qué me estás diciendo esto?», preguntó finalmente. «Porque tu vida ha sido construida sobre mentiras, y ya es hora de que lo sepas». Ella guardó los documentos en la carpeta, pero antes de cerrarla, le dejó ver una última foto. Él, de niño, sonriendo con la misma expresión que aún conservaba al lado de una mujer que le tomaba la mano con ternura. No supo por qué, pero esa imagen lo hizo sentir una punzada en el corazón. Cuando salieron de la cafetería, la tarde caía y el cielo estaba teñido de tonos anaranjados. Valeria le dio una dirección escrita en un papel y le advirtió: «No vayas mañana, ni pasado. Ve el viernes. Y ve solo». Marco guardó el papel sin mirarlo, pero ya sentía que las horas hasta el viernes serían insoportables. Regresó a su auto con la sensación de que cada paso lo alejaba más de la versión de sí mismo que siempre había creído. Conducir de vuelta a casa fue casi automático. Su mente estaba en otro lugar, repasando las fotos, las palabras, las miradas. Esa noche no pudo dormir. Se levantó varias veces, caminó por la sala, intentó distraerse con televisión, pero nada funcionaba. En algún momento, abrió la carpeta mentalmente y volvió a ver el rostro de aquella mujer desconocida. No sabía si era miedo o ansiedad, pero tenía claro que algo irreversible había comenzado. El viernes estaba más cerca de lo que parecía, pero también más lejos de lo que podía soportar.
Y lo que no sabía era que, al llegar ese día, la verdad que encontraría no solo cambiaría su historia, sino que pondría en juego todo lo que creía amar y proteger. La tarde caía sobre la Ciudad de México con un cielo pintado de tonos dorados y naranjas, mientras el bullicio de la calle se mezclaba con el sonido lejano de un organillero que parecía tocar solo para sí mismo. Marco avanzaba sin rumbo fijo, con las manos hundidas en los bolsillos y el peso de las últimas revelaciones apretándole el pecho. Sentía que cada paso lo alejaba de lo que había creído cierto toda su vida, y lo acercaba a una verdad que aún no sabía si quería conocer por completo. A su alrededor, la gente seguía con su rutina, sin imaginar que él llevaba en la cabeza un rompecabezas de historias, engaños y promesas rotas que no terminaba de encajar. En su bolsillo, la pequeña llave que Valeria le había dado horas antes parecía quemarle la piel. No era más que un objeto metálico y frío, pero representaba la promesa de una explicación. Sin embargo, abrir la caja que correspondía a esa llave implicaba enfrentarse a todo lo que había evitado durante años. Se detuvo frente a un puesto callejero de café, pidió uno, y mientras esperaba, sus pensamientos regresaron inevitablemente a las palabras de Ana Laura. Ella le había hablado con una sinceridad que le incomodó, como si le estuviera quitando de golpe un vendaje que cubría una herida antigua. Valeria, por su parte, estaba en el mercado de la Merced, recorriendo pasillos angostos entre montones de frutas, especias y textiles. Buscaba algo que no había querido confesarle a nadie, ni siquiera a Ana Laura. Cada paso suyo estaba calculado, como si siguiera un mapa invisible. Sus manos acariciaban telas y objetos, pero en realidad, sus ojos estaban atentos a la figura de un hombre mayor, de traje claro, que avanzaba con paso lento al final del pasillo. Ese hombre, según le había dicho un contacto de confianza, sabía más de lo que parecía sobre el pasado de Marco. Mientras tanto, Renata del Real se encontraba en su departamento de Polanco, rodeada de carpetas y documentos que había hecho traer con urgencia. La tensión le recorría la espalda. Había contratado a un investigador privado semanas atrás, temiendo que alguien estuviera hurgando demasiado en los asuntos que prefería mantener enterrados. Ahora tenía en la mesa fotografías borrosas y copias de registros antiguos que, para su disgusto, confirmaban que Valeria y Ana Laura no se habían detenido en sus averiguaciones. Sabía que tarde o temprano Marco iba a enterarse de algo que podría cambiar para siempre su relación con ella. Marco terminó su café y decidió tomar un taxi. Dio una dirección que ni él mismo había pensado antes. Un viejo edificio en la colonia Guerrero, donde recordaba haber pasado de niño con su madre. El trayecto fue lento, atascado por el tráfico, y le dio tiempo de repasar mentalmente las piezas sueltas. Su madre siempre había evitado hablar de ciertas personas, ciertos nombres, y ahora todos esos silencios parecían cobrar un sentido inquietante. Al llegar, encontró el edificio igual de desgastado que en sus recuerdos. Las paredes despintadas, la reja oxidada y el olor a humedad le golpearon como una bofetada de nostalgia amarga. Subió por las escaleras estrechas hasta el tercer piso, donde una puerta con pintura descascarada le esperaba. Tocó y escuchó pasos arrastrándose por dentro. La mujer que abrió la puerta era mucho más mayor de lo que él recordaba, pero sus ojos seguían teniendo esa chispa viva de antes. Ella lo reconoció de inmediato, aunque su saludo fue más un suspiro que una exclamación. Lo invitó a pasar, y mientras le servía un té improvisado, comenzó a hablar de su madre, de aquellos años difíciles, y de cómo había hecho todo lo posible por mantenerlo lejos de ciertos círculos peligrosos. Entre esas palabras, apareció por primera vez un nombre que Marco nunca había escuchado. Un hombre que, según la mujer, había influido en el rumbo de su familia, más de lo que él podía imaginar. Por otro lado, en la Merced, Valeria logró acercarse lo suficiente al hombre de traje claro. Fingió interesarse por unos sacos de café en un puesto cercano, mientras él negociaba con el vendedor. Cuando tuvo la oportunidad,
le habló en voz baja, mencionando un apellido que provocó que el hombre la mirara con una mezcla de sorpresa y cautela. Él le pidió que lo siguiera hasta una calle lateral más tranquila. Ahí, sin rodeos, le dijo que todo lo que estaba buscando llevaba años guardado en un archivo que no era fácil de conseguir, pero que él podía indicarle dónde. En ese momento, el celular de Valeria vibró. Era un mensaje de Ana Laura. Marco fue a la colonia Guerrero. Creo que está más cerca de saber la verdad. Valeria sintió un impulso contradictorio. Quería que Marco conociera todo, pero temía que lo hiciera sin su guía. El hombre de traje le entregó una dirección escrita en un papel arrugado y se marchó sin decir más. Mientras tanto, Renata, en su departamento, recibió una llamada inesperada. Al otro lado de la línea, una voz masculina le dijo que Marco había estado preguntando por un archivo que involucraba directamente a su familia. Renata sintió que el tiempo se le acababa. Dejó todo y salió con prisa, sin saber si todavía estaba a tiempo de controlar el rumbo de la situación. Marco, en la colonia Guerrero, escuchaba a la anciana hablar y no podía evitar sentir que cada palabra era una pieza más del rompecabezas. Cuando la conversación se tornó más íntima, ella le entregó una pequeña libreta con páginas amarillentas. «Esto era de tu madre», le dijo. Marco la tomó con cuidado, como si temiera que se deshiciera entre sus manos. Al abrirla, encontró notas desordenadas, direcciones, fechas y frases que parecían escritas en clave. Entre ellas, se repetía una palabra que le resultaba desconocida, pero que intuía era clave para todo lo que estaba viviendo. Afuera, la luz del día se apagaba lentamente. Valeria, con el papel arrugado en el bolsillo, decidió cambiar su rumbo y dirigirse hacia la colonia Guerrero. Tenía que interceptar a Marco antes de que tomara decisiones apresuradas. En su mente, el sonido de las palabras del hombre de traje seguía resonando, como un eco que no se apagaba. Renata, por su parte, conducía a toda velocidad, revisando cada tanto el retrovisor como si temiera que alguien la siguiera. La ciudad, iluminada por los faros y los anuncios de neón, parecía un tablero donde cada jugador movía sus piezas, sin que los otros supieran exactamente cuál era su jugada. En medio de ese tablero, Marco cerraba la libreta con fuerza, sintiendo que su vida entera estaba a punto de cambiar, y que lo que vendría después ya no dependería solo de él. Afuera, el murmullo de la calle lo llamaba. Pero por primera vez en mucho tiempo, no sabía si quería salir a enfrentar lo que estaba allá afuera. El silencio que quedó en el aire después de las palabras de Valeria parecía imposible de romper. Marco la miraba, sin saber si dar un paso hacia ella o alejarse, como si cada centímetro que acortara entre ambos pudiera cambiar el curso de lo que acababa de escuchar. Valeria, con los ojos húmedos pero fijos, sostenía la caja de madera entre sus manos, la misma que había guardado por tantos años, como si fuese la última prueba de algo que él apenas estaba comenzando a comprender. «No es solo una historia», dijo ella con un hilo de voz. «Es tu vida, Marco. Es la verdad que siempre te ocultaron». Marco sintió un peso extraño en el pecho. Esa frase, «la verdad que siempre te ocultaron», resonó como un eco largo y doloroso. Su mente buscaba una salida lógica, una explicación que desmontara esa revelación, pero nada encajaba. Valeria abrió la caja con manos temblorosas. Dentro, sobre un paño de lino amarillento, había cartas, fotografías y un pequeño medallón dorado, opaco por el paso del tiempo. Ella tomó la primera carta y se la extendió. «Lee», ordenó suavemente. Marco obedeció. La caligrafía era fina, inclinada, escrita con una tinta que ya comenzaba a desvanecerse. A medida que leía, las palabras se le incrustaban como agujas. Su nombre, pero no el apellido Beltrán, sino otro, uno que jamás había escuchado, uno que le sonaba ajeno y, al mismo tiempo, extrañamente propio. «Esto no puede ser», susurró, cerrando la carta con brusquedad. «Es», replicó Valeria.
Y no importa cuánto intentes negarlo, los hechos no cambian. Tú no naciste en la cuna que crees. No fuiste hijo del hombre que dices llamar padre. ¿Y tu madre? Hizo una pausa bajando la mirada. Tu madre fue Ana Laura Cruz. Marco sintió un golpe invisible. Ana Laura. Ese nombre había aparecido en sus investigaciones recientes, pero siempre como una figura distante, ligada a una tragedia de la que nadie quería hablar. Ahora, escuchar que ella había sido su madre, lo dejaba sin aire. ¿Por qué me dices es esto ahora?, preguntó, con una mezcla de furia y desesperación. Porque ya no hay más tiempo, respondió Valeria. Porque tu padre adoptivo está a punto de sellar un trato que borrará todo rastro de lo que fuimos, de lo que viviste antes de llegar a esa mansión, y si no haces algo, todo desaparecerá. Marco dio unos pasos hacia atrás. La habitación parecía más pequeña, como si las paredes se cerraran sobre ellos. Recordó las miradas esquivas de los empleados, los silencios incómodos de su supuesto padre, la forma en que Renata del Real siempre encontraba la manera de humillarlo bajo pretexto de mantener las apariencias. Todo empezaba a tener sentido. ¿Qué quieres que haga?, preguntó, sin esconder el temblor en su voz. Valeria respiró hondo. No quiero que hagas nada por mí. Esto no es venganza. Quiero que lo hagas por ti, para que sepas quién eres de verdad. Y porque tu madre murió esperando que algún día lo supieras. Marco volvió la mirada hacia la caja. Entre las fotografías, distinguió una donde un niño pequeño sonreía, sentado sobre las rodillas de una mujer de cabello largo y oscuro. Reconoció sus propios ojos en el niño. Reconoció una calidez que nunca había sentido en la mansión Beltrán. ¿Y Renata?, preguntó, casi en un susurro. Renata sabe más de lo que aparenta, respondió Valeria, endureciendo la mirada. Ella fue testigo de cómo te arrancaron de tu verdadera familia. Y ha vivido todo este tiempo fingiendo que no pasó nada, disfrutando de un lugar que no le pertenece. Marco sintió que algo dentro de él se rompía. No era solo enojo, era una mezcla de dolor, traición y una necesidad urgente de justicia. Durante años había creído que la distancia de Renata era simple frialdad. Ahora entendía que era culpa disfrazada de altivez. Valeria guardó de nuevo las cartas, pero le tendió el medallón. Es tuyo. Tu madre lo llevaba siempre. Dijo que el día que lo tuvieras, entenderías quién eres. Marco lo tomó. El frío del metal le recorrió la palma, pero había en él un peso distinto, como si llevara dentro la historia que le habían negado. Cerró el puño y respiró hondo. Necesito pruebas, dijo finalmente. Necesito algo que no puedan destruir, algo que no puedan manipular. Valeria asintió. Las hay, pero no están aquí. Y para conseguirlas, tendrás que ir al lugar donde empezó todo. El silencio volvió a llenar la habitación, pero esta vez no era un silencio de desconcierto, sino de decisión. Marco sabía que, una vez diera ese paso, no habría vuelta atrás. La mansión, la fortuna, el apellido, todo podría perderlo. Pero por primera vez en su vida, eso no le importaba. Valeria se levantó, tomó su bolso y se encaminó hacia la puerta. Te daré la dirección, pero recuerda, el tiempo corre. Si Renata o tu padre se enteran de que sabes la verdad, intentarán frenarte. Marco la observó salir, sintiendo que el mundo que conocía se resquebrajaba. Miró de nuevo el medallón y lo apretó contra su pecho. No sabía cómo, pero estaba decidido a descubrirlo todo, aunque eso significara derrumbar el imperio Beltrán pieza por pieza. Aferrado a esa resolución, salió de la habitación. Afuera la ciudad seguía con su bullicio, ajena a su tormenta interna. Pero Marco caminaba con un propósito nuevo, con una llama que nunca antes había sentido. Lo que estaba por venir no solo definiría su futuro, sino que, de algún modo,
haría justicia a un pasado que había sido enterrado por demasiado tiempo. Porque, aunque aún no lo sabía, el lugar al que Valeria lo enviaba guardaba más secretos de los que él estaba preparado para enfrentar. Y algunos de ellos no solo pondrían en duda su identidad, sino que también lo obligarían a decidir entre la verdad y la seguridad, entre el hombre que había sido y el que estaba a punto de convertirse.